Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es una alegría, es un gozo estar con ustedes, un privilegio compartir la palabra del Señor con ustedes, con el pueblo de Cristo en esta congregación. Y quiero que reflexionemos hoy en el Salmo 122. Es uno de los cánticos de ascensión, o cántico de subida. Es uno de los cánticos que el pueblo de Israel, los antiguos israelitas, cantaban cuando subían a Jerusalén 3 veces al año a los festivales. Y dice así la palabra del Señor. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Yo me alegré con los que me dijeron: vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor. Porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora: sea la paz en ti. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios y Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Háblanos a través de ella. Instrúyenos, corrígenos, enséñanos, santifícanos en la verdad. Tu palabra es verdad. Recuérdanos una vez más que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, mi Dios. Amén. Yo le doy gracias a Dios frecuentemente, constantemente, por su llamado en mi vida, por haberme llamado a su servicio, haberme llamado al pastorado. Realmente no es algo que yo planeé, pero es una bendición y es un privilegio ser pastor. Es algo que realmente no me siento digno de hacerlo, pero es un gozo que no se compara con ninguna otra cosa, con ningún otro logro humano. Pero el ministerio pastoral no viene sin frustraciones. Ser pastor también tiene dificultades y tiene frustraciones. Y una de las frustraciones de ser pastor es tener que escuchar con la cara seria las excusas que la gente da para no venir a la iglesia. Y después que uno ha sido pastor por una cierta cantidad de tiempo, uno ha oído toda clase de excusas. Se encuentra uno a alguien en la calle y de una vez le quiere dar la excusa. Ay, pastor, no he ido a la iglesia porque el domingo es mi único día libre. No he ido a la iglesia porque mi marido no me deja. No voy a la iglesia porque tengo que hacer la lavandería, porque tengo que planchar los uniformes. Y una cantidad de excusas que en realidad no son excusas.
Y una de las cosas que creo, una de las consecuencias negativas de la pandemia, es que con la experiencia de la pandemia, muchos cristianos hemos desvalorizado la experiencia de venir a la iglesia y de adorar al Señor junto con el pueblo de Cristo. Una de las experiencias negativas de la pandemia es que ha quebrantado el hábito de venir semanalmente a la iglesia en muchos cristianos. Hemos llegado a pensar de que venir a la iglesia en el día del Señor no es necesario porque yo puedo ver el servicio en una pantalla de televisión. Y cuando alguien me da alguna excusa para no asistir a la iglesia, hermanos, ya yo no les digo nada. Yo simplemente oro por esa persona. Oro para que el Señor le haga conocer la única razón suficiente y válida para venir a la iglesia cada domingo. Y es el Señor mismo. La razón por la cual venimos a la iglesia cada domingo es el Señor. Es la presencia del Señor. Yo oro para que el Espíritu Santo produzca en esa persona el deseo de adorar al Señor en medio del pueblo de Cristo, en la comunidad, en la comunión de los santos, en medio de una comunidad cristiana. El Salmo 122 que acabamos de leer es un salmo acerca de la adoración. Adoración corporativa, adoración congregacional. Es un salmo que nos habla acerca de dejar la comodidad de nuestras casas e ir al lugar donde el pueblo de Dios se reúne para adorar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. El Salmo 122 empieza con una expresión de alegría, de regocijo, de gozo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Alegría, gozo. Y yo me pregunto cuántos de nosotros podemos verdaderamente recitar las palabras de este salmo con toda honestidad. ¿Cuántos de nosotros podemos verdaderamente declarar delante del Señor que esa es nuestra experiencia? Que nos alegramos, que nos llenamos de gozo cada vez que venimos a la casa del Señor, que esperamos con anticipación el día domingo para venir a la casa del Señor y para adorar a nuestro Dios con el resto del pueblo de Cristo. Podemos verdaderamente experimentar ese gozo de venir a la casa del Señor en el día del Señor. Experimentamos tanto gozo que verdaderamente no queremos faltar a la iglesia en el día del Señor. O venimos a la iglesia de vez en cuando no estamos ocupados, cuando no tenemos muchas tareas, cuando no tenemos muchos oficios, cuando no tenemos nada mejor que hacer. Hermano, yo no estoy juzgando a nadie, no estoy condenando a nadie. Pero el Salmo llama al pueblo de Cristo a que examinemos nuestro corazón y reflexionemos en las palabras de este Salmo. Examinemos nuestro corazón y reflexionemos si estas palabras del Salmo son verdaderamente nuestra experiencia personal. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Y de dónde viene este gozo? ¿De dónde viene esta alegría? ¿Por qué debemos experimentar gozo, alegría al venir a la casa del Señor, al venir a la iglesia? Nuestro gozo viene de estar en la presencia de Dios. Nuestro gozo viene de estar delante de la presencia de Dios.
El Salmo 16:11 nos dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Salmo 84, versos 1 y 2 también expresan esta misma experiencia. Cuán preciosos son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. La fuente de nuestro gozo es la presencia del Señor. Y estar en la presencia del Señor nos trae gozo, porque Dios, el Señor, es la única fuente de gozo verdadero y pleno. No hay mayor gozo que estar en la presencia de Dios. Y esa es la bendición más grande, la experiencia más profunda del cielo. Habitar en la presencia de Dios para siempre. Y algunos dicen: ¿acaso no está Dios en todas partes? ¿Acaso no he podido experimentar la presencia de Dios en mi casa? Leyendo la Biblia yo solo, orando. ¿Acaso tengo que venir a un edificio para sentir la presencia de Dios? Sí, hermano, Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Podemos experimentar la presencia de Dios en cualquier parte. Podemos experimentar la presencia de Dios en nuestra devoción personal, en nuestras casas. Y eso es algo que debemos hacer frecuentemente, todos los días. Pero la Biblia nos enseña que Dios está especialmente y poderosamente presente en medio de la congregación de su pueblo. Hermanos, la iglesia no es el edificio. La iglesia es el pueblo de Dios congregado delante de la presencia de Dios, adorando a Dios y regocijándose en su Dios. El Salmo 22:3 nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. El profeta Sofonías lo expresa en estas palabras, unas palabras hermosas. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Bueno, venir a la iglesia es venir a una reunión de gozo. Es venir a una reunión de alegría. Es venir a una reunión de regocijo. El pueblo de Dios se reúne, se congrega, se reúne juntos y experimenta gozo en la presencia de Dios. Y el Señor se regocija en medio de su pueblo. Esa es la experiencia de cada domingo. Hermano, y si usted no disfruta de venir a la iglesia, usted no está preparado para ir al cielo. Si usted no disfruta de venir a la iglesia, usted no está preparado para ir al cielo, porque el cielo es la reunión gloriosa de Dios con su pueblo, regocijándose juntos por toda la eternidad. Esa es la experiencia del cielo.
El verso 3 de este salmo nos dice que Jerusalén es como una fortaleza. Y es una expresión poética para decirnos que la adoración congregacional, la adoración del pueblo de Dios en la presencia de Dios es un lugar de refugio y de fortaleza. Estar en la presencia de Dios, adorando a Dios juntamente con su pueblo, es como estar en una ciudad fortificada. La presencia de Dios nos envuelve. La presencia de Dios nos fortalece. La presencia de Dios nos guarda, nos protege. Cuando estamos en la presencia del Dios vivo, adorándole juntamente con nuestros hermanos en Cristo, nuestra alma experimenta seguridad y ánimo. No todo el tiempo queremos venir a la iglesia. Hay momentos en mi vida en que yo no he tenido deseos de ir a la iglesia. Me he sentido desanimado. Y esa es parte de la experiencia de todo cristiano, tal vez. Pero cada vez que me he sentido así, he decidido salir de mi casa e ir a la iglesia, a pesar de que me estoy sintiendo desanimado y vulnerable y quebrantado. Y ese acto de dejar mi casa, de dejar mi comodidad, de ir a la iglesia, de adorar a mi Dios juntamente con el pueblo de Cristo, con mis hermanos y hermanas en Cristo, ha restaurado mi espíritu. Es en la iglesia y a través de la iglesia que el Señor me ha dado la palabra que yo necesitaba en ese momento, la fortaleza que yo necesitaba en ese momento, el valor que yo necesitaba en ese momento para continuar adelante en mi jornada, en mi caminar espiritual con Él. Es en los tiempos de desánimo, es en los tiempos de angustia, es en los tiempos de depresión, de tristeza, de desaliento, cuando la adoración congregacional, la adoración corporativa con el pueblo de Cristo en la iglesia nos trae ánimo, nos trae aliento, nos trae fortaleza. El verso 4 dice que Jerusalén es el lugar donde todo el pueblo de Dios se reunía. Venían juntos para adorarle. Gente de distintas tribus, de distinta edad, de distintas profesiones, de distintas ocupaciones. Venían todos juntos a la ciudad de Jerusalén a celebrar juntos como un pueblo las grandes cosas que Dios había hecho a favor de ellos. Ellos venían y se reunían en Jerusalén para celebrar, para recordar aquello que los unía como un pueblo. Eran personas diferentes, sí. Pertenecían a distintas tribus, a distintos clanes. Pero todos compartían la misma historia. Dios les había amado, Dios les había escogido, Dios los había rescatado de la esclavitud en Egipto, Dios los había llamado a ser un pueblo especial, Dios los había llamado a ser una fuente de bendición para el resto del mundo, para las demás naciones de la tierra. Y nosotros nos reunimos aquí cada domingo, hermanos. La iglesia se reúne cada domingo como un pueblo, por la misma razón, por las mismas razones. Nos reunimos para celebrar la grandeza de Dios. Nos reunimos para celebrar la fidelidad de nuestro Dios. Nos reunimos para recordar y celebrar las grandes cosas que Dios ha hecho a nuestro favor.
nos reunimos para recordar y celebrar el gran acto de liberación que Dios hizo a favor de nosotros en la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Somos diferentes, venimos de diferentes lugares, tenemos diferentes ocupaciones, venimos de diferentes familias, pero nos reunimos todos juntos cada domingo como un pueblo para celebrar lo que nos une, lo que nos hace un pueblo especial, el pueblo de Dios. Somos diferentes, muy diferentes unos de otros, pero compartimos la misma historia, que Dios nos ha amado, Dios nos ha escogido, que Dios nos redimió a través del sacrificio de su Hijo, que Dios nos ha llamado a ser un pueblo especial, nos ha llamado a declarar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Venimos cada domingo a recordar y a celebrar que somos parte de un plan mucho más grande que nosotros. Algo mucho más grande que nosotros, algo mucho más grande que nuestras historias personales e individuales. Pertenecemos a un pueblo especial, pertenecemos a una comunidad. Somos parte de un pueblo que se extiende alrededor del mundo y a través de la historia, hasta el fin de la historia, hasta el día que el Señor retorne en poder y gloria. Compartimos la misma historia, una fe, un solo Dios, un solo Señor, un solo Padre de todos, un solo bautismo, una sola misión, una sola esperanza. Y por eso es que dejamos nuestras casas cada domingo y venimos a la iglesia. El verso 5 dice que Jerusalén era el lugar donde los antiguos israelitas recibían la ley y la justicia. Jerusalén era el lugar donde los antiguos israelitas recibían la ley, era el lugar, el trono del rey. Y el rey de Israel era el juez, el supremo juez sobre toda la nación. Jerusalén era el lugar donde ellos recibían también instrucción en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Jerusalén era el lugar donde los antiguos israelitas aprendían lo que es correcto, lo que es justo y cómo debían vivir sus vidas como el pueblo de Dios. Y eso aplica a nosotros también. La reunión de la iglesia, la reunión de la comunidad de fe, del pueblo de Dios, es el lugar donde nosotros, los cristianos, aprendemos lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es correcto y cómo somos llamados a vivir nuestras vidas en esta sociedad. Nosotros no aprendemos nuestras leyes morales, nuestros valores éticos, nuestros principios éticos en el mundo. Aprendemos nuestras leyes morales, nuestros principios éticos de la palabra de Dios en la comunidad de Dios. Nosotros no aprendemos a cómo vivir en el mundo. Aprendemos cómo debemos vivir como pueblo de Dios en la iglesia. Y cuando nosotros aprendemos estos principios, esta palabra de Dios que recibimos como pueblo de Dios en la reunión del pueblo de Dios, entonces podemos cambiar, impactar nuestra sociedad. Aprendemos estos principios de vida justa, de vida decente, de vida correcta delante de Dios y de los hombres en la iglesia. Y los aprendemos en teoría y en práctica. Porque es en la iglesia donde recibimos la palabra de Dios
Y es en la iglesia el primer lugar donde tenemos que poner en práctica estos principios en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Venimos a la iglesia cada domingo para escuchar lo que la palabra de Dios nos dice y para practicar unos con otros lo que la palabra de Dios nos enseña. El Salmo termina llamando a los antiguos israelitas a que oren por la paz de Jerusalén. Y esta oración nos recuerda que la Jerusalén terrenal es una ciudad imperfecta, que la Jerusalén antigua era un símbolo, era solamente un símbolo limitado e imperfecto de la ciudad de Dios. La paz perfecta y eterna de Dios no ha sido establecida aún en la Jerusalén terrenal. La paz perfecta y eterna de Dios aún no ha sido establecida en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Los antiguos israelitas estaban llamados a orar por la paz de Jerusalén en el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús nos llamó a la iglesia, al pueblo de Dios, al pueblo de Cristo, a orar para que el reino de Dios venga. El Antiguo Testamento dice, orad por la paz de Jerusalén. El Nuevo Testamento nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estas dos oraciones nos recuerdan que el mundo no es todavía lo que Dios quiere para su creación, que los propósitos eternos y buenos y perfectos de Dios todavía no se han realizado en su creación, todavía no han sido realizados en el mundo. Estas oraciones nos llaman a orar continuamente para que la voluntad de Dios sea prosperada, para que los propósitos de Dios se cumplan en su creación. Estas dos oraciones nos llaman a orar continuamente por la nueva Jerusalén, para que el Señor traiga su reino, para que el Señor retorne en poder y gloria a establecer su reino para siempre. Cada una de estas oraciones nos recuerda que un día el Señor regresará en poder y gloria para establecer su reino para siempre. Que Dios establecerá paz perfecta y eterna en toda su creación. Estas dos oraciones nos recuerdan que por el sacrificio de Cristo en la cruz, un día vamos a tener paz, justicia perfecta, eterna, perdurable en la presencia de nuestro Dios. Y cuando nosotros venimos a la iglesia cada domingo, estamos recordando esa esperanza. Estamos recordando esa esperanza. Nos reunimos aquí delante de la presencia de nuestro Dios para adorarle como su pueblo, para adorarle como un pueblo. Y cuando nosotros hacemos eso, nos convertimos, todos nosotros adorando a Dios juntos, nos convertimos en el símbolo de esa gran reunión del pueblo de Dios que un día tendremos en la nueva Jerusalén en el día postrero. Cada vez que venimos a la iglesia el domingo y nos alegramos y nos regocijamos en la presencia de Dios, de nuestro Dios, estamos practicando, estamos preparándonos, estamos entrenándonos para el gozo del cielo en la presencia de Dios.
La iglesia, venir a la iglesia, adorar al Señor juntos, alegrarnos delante de nuestro Dios juntos, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Cristo, es práctica, es entrenamiento para el gozo del cielo. Y Apocalipsis nos recuerda lo que la iglesia un día será, lo que la reunión del pueblo de Cristo un día será. Y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, de toda tribu y pueblo y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los rostros de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y la iglesia y el Espíritu dicen: sí, ven, Señor Jesús. Oremos. Señor nuestro Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la iglesia, la comunión de los santos, la reunión de tu pueblo en tu presencia. Gracias por tu presencia fiel y constante con tu pueblo y en medio de tu pueblo. Gracias porque en la reunión de tu pueblo, en la congregación de los santos, en la iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, nos gozamos contigo y tú te gozas con nosotros. Y cada domingo, cuando nos reunimos, recordamos y celebramos lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y recordamos y celebramos la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, de que un día, estaremos en la nueva Jerusalén, en tu presencia, gozándonos contigo para siempre. Bendice tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a apreciar la bendición de la iglesia, la bendición de la congregación, de la reunión de los santos, la bendición de la adoración corporativa, la adoración comunitaria de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a valorar la iglesia, la reunión de tu pueblo, la adoración de tu pueblo, la bendición que la iglesia es en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.